Bueno, continuamos, pero les quería plantear también que otro de los grandes temas de los últimos días fue el desplazamiento de Lorenzetti. Mi amigo Ignacio Zuleta habló de un golpe de Estado, dado por la señora Helena Hayton de Nolasco. ¿Qué interpretación, Analía, hacemos de esto que ocurrió? Que no sé si fue sorpresivo, pero sí a mí en el timing me sorprendió. Sí, fue sorpresivo el momento. Creo que todos lo esperábamos para diciembre, ¿no? Incluso Lorenzetti. De hecho, él decían que había apurado un poco ahí la reunión pensando que le daban los números. Que le daban los números y que nunca pensó, como Julio Devido con sus ex colaboradores, ¿no? Que nunca pensó que Helena Hayton iba a votarle en contra. Creo que a él lo sorprendió. De hecho, él estaba preparando su discurso para el G20 también, ¿no? ¿Tu opinión? La política parece un juego de traiciones, ¿no? Sí, Game of Thrones. Game of Thrones. Parecía la serie. Sí, sí. No, a ver, creo que Lorenzetti a todos nos tomó por sorpresa porque estas reuniones son habituales a fin de año, son habituales en diciembre. Se venía procesando un posible cambio, pero no para esta altura del año. Lo que sí ahora se abre, de acuerdo a lo que leí a los expertos que siguen temas judiciales, que nos enfrentamos a una corte totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados con Lorenzetti, ¿no? Para algunos era Horacio Rosati el candidato, para Elisa Carrió. En realidad, según parece, Rosati estaba jugando su partido y no le salió del todo bien. Ahora en otra cancha. Pero no le salió bien. No, por ahí juega de las sombras. Pero fue muy sorpresivo. De hecho, el día que salió, el primer rumor fue que la presidenta era Hayton de Nolasco. Claro, exacto. ¿No? Después se aclaró en 20 minutos, media hora. Sí. ¿Qué pasó ahí, Catalina? A ver, lo que pasó, digamos, fue un proceso de desgaste de Lorenzetti en la corte con sus otros compañeros, sobre todo. Cuando entran Rosenkrantz y Rosati, la interna, sobre todo entre Lorenzetti y Rosati, fue muy fuerte. Y bueno, empezó, básicamente es eso. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto que pasó fue que... Perdón, hoy estoy muy negativa, pero la verdad es que... Después hablamos del dólar, entonces. Sí, lo que dice la economía, no te preocupes. Rosenkrantz fue uno de los dos jueces que el presidente Mauricio Macri quiso nombrar por decreto. Y más allá de que después dio marcha atrás y siguió todos los pasos que indica la ley, 2 años después, el candidato elegido por el presidente es el presidente de la Corte Suprema. Un presidente de la Corte Suprema, además, que bueno, hizo el fallo del 2×1, entre otras cosas. Pero digamos, más allá de los fallos de Rosenkrantz y de su buen currículum jurídico que tiene también, a mí me preocupa esto, que digamos, haya jueces todo el tiempo, porque... Lo contamos en el libro con Delgado, un poco cómo no cambia esto de que cada gobierno quiere colonizar la justicia cuando asume. Cada uno quiere armar su propia corte, cada uno quiere nombrar sus jueces, porque, digamos, no se queda solamente en la Corte Suprema. Ahora las vacantes pasa lo mismo. Y la Cámara Federal, una que se vació y eran jueces que quizás siempre fallaban a favor del kirchnerismo, ahora al revés. Son jueces nombrados y por la mesa judicial, elegidos por la mesa judicial de Macri, que son muy afines a las decisiones que tiene el gobierno en la justicia. Eso preocupa. Lorenzetti puede pasarse como... Tiene ambiciones políticas, Lorenzetti. ¿Ustedes lo ven pasándose a la oposición, al peronismo? Creo que tiene muy buena relación con Pichetto, por ejemplo. Creo que Carrió ya está tuiteando. Sí, ese dato. ¿Ya lo está tuiteando? Rosenkrantz, además, preparando la ofensiva. Además de lo que decía Catalina del decreto de Macri y sus vinculaciones políticas, también tiene en el sector privado un vínculo que hace un poco de ruido. Digo, trabajó con los grupos económicos más poderosos del país, entre ellos el holding del Grupo Clarín, y después me parece que hay un dato que no hay que hay que marcarlo y que no se puede soslayar, es que la misma mayoría que lo unge o que lo ungió como presidente a Rosenkrantz es la misma que
hizo un guiño con el fallo Muiña al 2x1 a los represores. Son como... Que acaba de ser condenado, ¿no? Sí, ahora, acaba de ser por la Cámara de Santiago. Yo acá para sumar un poco a lo que se está diciendo, me parece que a modo de síntesis lo que uno podría decir, más allá de que de la sorpresa con que esto nos tomó la semana pasada, al margen de que se venía hablando de que era un recambio posible, es que con la asunción de Rosenkrantz al frente de la Corte se pone a tono con la época, a tono con este gobierno de Mauricio Macri. Digo, no es lo mismo un laboralista al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que un hombre que a lo largo de toda su carrera como abogado ha trabajado y defendido los intereses de las corporaciones. Digo, esto no dice nada en cuanto a la capacidad personal de Rosenkrantz, pero sí en cuanto a cuál es su perfil, un perfil que me parece que es más a tono con el del gobierno de Mauricio Macri, y que es algo que en algunos hechos se ha visto en la Corte, con el fallo del 2x1 y con algunas decisiones de la Corte que van en contra de un andamiaje jurídico que se venía dando en cuanto a lo que es la ampliación de derechos. Me parece, que vos preguntabas por el perfil político de Lorenzetti. Me parece que es político, pero también es pragmático. De hecho, fíjate que dicen que cuando estaban votando, Maqueda le dice, voto con vos, para no dejarlo expuesto y solo, que salieran 3-2, y Lorenzetti cambió, y lo dejó solo a Maqueda, y quedaron 4-1. Y él votó, digamos, en contra suyo y a favor de Rosenkrantz. Sí, yo creo que tiene futuro político, pero me gustaría volver a un tema que yo había planteado en el otro bloque, el impacto hacia adentro del justicialismo y en la política de este pedido de procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Pichetto ya dijo, sigo con mi idea, es decir, ¿el Senado tiene posibilidades de cambiar lo que ha sentado Pichetto, así como doctrina? No va a cambiar eso. No lo va a cambiar. No. Siempre y cuando no aparezca una prueba demoledora. Una prueba bomba. Yo creo que mientras Carlos Menem esté sentado ahí no lo pueden cambiar, porque si se va Cristina se tiene que ir Menem también. A mí me parece que en ese sentido sí es lo menos sorpresivo de todo el procesamiento de Cristina, porque las consecuencias políticas sí se podían analizar hace un mes, ¿no? Pero también es hasta que el impacto de la defensa a Cristina los empiece a golpear a ellos. Si Pichetto pretende hacer campaña con el peronismo dialoguista... Sí, pero me parece que los dirigentes, los peronistas que están tratando de hacer una tercera vía, hace rato que están tratando y no tienen demasiado éxito. El kirchnerismo duro sigue siendo igual y además en términos de cómo impacta en el electorado, en las encuestas, me parece que tampoco, porque los que están convencidos de que Cristina fue una gran presidenta siguen convencidos, salvo que aparezca realmente ella tirando billetes al aire. Si no, la prueba bomba que vos decís. Claro, que y seguimos divididos en tres no tercios, creo que cambie, ¿no? Eso no creo que cambie. Y es difícil. Como me parece que no creo que cambie el electorado macrista, aunque el dólar se vaya a 60. El gobierno es el que celebra que, a ver, con lo que sucedió hoy, se ratifica ese tercio que hablan al día del peronismo dialoguista, el kirchnerismo duro y el gobierno por el otro lado. En términos políticos me parece que está claro que este procesamiento, como los anteriores, a Cristina no la han afectado. Digo, ella sigue manteniendo ese tercio del electorado en el cual se para con aspiraciones para el año próximo. Me parece que en ese terreno lo que habría que ver, digamos que yo también coincido con lo que se dice acá, que el Senado no va a cambiar su posición, lo que habría que ver es, a partir de este nuevo procesamiento, cómo operan la difusión de este procesamiento y demás, y cuál es la presión que se pone sobre el Senado y sobre el bloque de Pichetto, justamente, para ver la posibilidad de que le quiten los fueros a Cristina. Bueno, que eso sí cambiaría el escenario. Ahora, yo en lo particular dudo mucho de que el Senado vaya a cambiar. Digo, Pichetto fue claro y es claro cada vez que se lo preguntan, incluso hoy mismo, después de este nuevo procesamiento, lo repitió. En tanto y en cuanto no haya una sentencia definitiva, el Senado no le quita los fueros. Es la corporación legislativa, ¿no? El mismo Bonadío creo que ya sabe eso, porque no pidió el desafuero. El desafuero de Cristina, como sí lo hizo en el caso del memorando con Irán. Lo hizo para que lo ratifique la Cámara Federal. Lo hizo para que la Cámara defina sobre eso. O sea,
Creo que también se ve venir la situación en el Senado, que es lo que marcaba al vos. gobierno yo creo que le conviene, Cristina, todavía en el Senado, ¿no? Que sea visible la causa de corrupción y no que ella salga de escena y pueda ir presa. Ahora, los que me parece que quedan hackeados son aquellos peronistas que estaban empezando a dialogar con Cristina, ¿no? Que pensaban que el peronismo se tiene que unir todo, completo. Digo, el kirchnerismo, Felipe Solá, por ejemplo, que se juntó, ¿qué va a hacer ahora? Porque hay Felipe Solá dijo, no le creo nada a López o a Huerti. A Huerti. Está bien, pero él no puede salir no va a poder salir a defender a ultranza a Cristina como haría un dirigente de la Cámpora, por ejemplo. Claro. No puede si tiene aspiraciones electorales. Me parece que esos son los dirigentes que quedan, porque Sergio Massa se va a parar enfrente. No va a sentarse. Urtubey también, Schiaretti también. Pero los demás están ahí como... pero seguimos hablando de las tres vías, ¿no? El peronismo dialoguista, que en este caso estaría Urtubey y Schiaretti, el kirchnerismo duro y el gobierno. Y después más hay que ver dónde se ubica, si juega en esa interna con el peronismo dialoguista o si finalmente aparece un cuarto sector que atomiza más a la oposición. El peronismo dialoguista tiene un grave problema de liderazgo, ¿no? Porque no se sabe quién es. Ninguno de esos dirigentes parece tener hoy una proyección nacional cierta. No son del todo conocidos, no son grandes candidatos hoy, por lo menos. Ahora, la Argentina es muy particular, ¿no? Porque más allá de que la justicia en un determinado momento diga si Cristina es inocente o culpable, hay que, yo también considero que hay que cumplir todos los pasos que son necesarios. En cualquier país del mundo, frente a lo que está pasando, alguien debería dar un paso al costado. Acá no, se va a presentar, no se mueve ese tercio que tiene... Bueno, vos fíjate que Lula dio el paso al costado en el último minuto. Preso tenemos una tolerancia muy especial. Es interesante porque además las encuestas miden que la causa de los cuadernos está tercera todavía en el tope de preocupaciones de la gente. No es que no importa la corrupción, pero claramente antes está la economía, la seguridad, y hay una anestesia social. La otra vez, no sé si leyó en el libro de Hugo Algonada, La Raíz, que él insiste mucho en esto y lo compara con lo que pasó en el Lavallato en Brasil y lo que no pasa en la Argentina, de cómo la sociedad salió a movilizarse pidiendo justicia y pidiendo que vayan todos presos los que tenían que ir presos. Acá me parece como que en la Argentina hay una desconfianza tan fuerte a las instituciones, a todas las instituciones, que la gente está como anestesiada. Y en realidad es un error, ¿no? Tolerancia a la corrupción alta. Totalmente, y es un error nuestro porque en realidad una justicia justa es una construcción colectiva y si no nos interesamos porque funcione mejor todo, estamos mal. Y por ahí una creencia de que estos no son buenos, pero los otros son buenos. ¿O es más de lo mismo con otro Es interesante, antifaz? Vos fíjate que Menem, con todas las condenas que tuvo, fue reelecto senador en La Rioja, lo votaron. Bueno, acá tenemos alguien de una provincia como La Pampa, donde tenemos un gobernador ahí que está hace mucho tiempo que nos puede contar. O sea, no es muy difícil para que Menem, más allá de las causas, haya sido... Pero es que denuncias hay casi contra todos los políticos en todas las provincias. Bueno, pero atraviesa transversalmente a todos. Digo, el propio presidente de la Nación tiene una situación con las offshore y con sus declaraciones juradas que tampoco las puede justificar, ni las ha podido explicar, ni si ha avanzado sobre eso, ni mediáticamente, ni políticamente, ni de ningún otro sector. Está tan atravesado todo transversalmente que después se hace difícil desde qué lugar juzgamos a uno, miramos al otro, evaluamos a uno. Como decía Catalina, causas que se cierran pero casi express, como antes. Tal cual. Sí, pasa lo mismo. Es que yo creo que ese escepticismo es el que también se traduce a la ciudadanía de ¿por qué va a cambiar ahora? Si es siempre lo mismo, todo se repite. La justicia los persigue cuando dejan el poder, todos roban, digamos. Yo creo que hay una creencia en la ciudadanía que hace que nada cambie, pero también es un error nuestro. Me parece que no es exactamente todo lo mismo. Digamos, cuando salió el caso de Chicone, no digo que sea todo lo mismo, hizo un esfuerzo grande por ejemplo, desplazar al Procurador General de la Nación, y lo hizo, y para cambiar el juez de la causa. En este caso, uno puede coincidir o no con el gobierno, pero dentro de todo está haciendo... ¿Cómo? Están persiguiendo a los dos fiscales de Odebrecht, a Delgado y al fiscal Sergio Rodríguez, porque le tomaron una declaración a un doleiro arrepentido y por una cosa que incluso hasta el fiscal Policita dijo, esto no se puede investigar. Bueno, no, les inventaron una causa porque Arribas, que es el investigado,
el perjudicado por la declaración, el jefe de la AFI. Él es el que lo denuncia ante Bonadío y Bonadío los denuncia a los fiscales por hacer su trabajo. O sea, el jefe de inteligencia del macrismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está pasando absolutamente lo mismo que pasó durante el kirchnerismo. Persiguen a los jueces y a los fiscales que investigan al poder. Lo que pasa es que en el contexto en el que se está revelando este caso, que es inmenso, que ya lo dijimos, que es inédito, es un contexto de alta inflación, donde los índices de pobreza están subiendo, donde el dólar está escalando, donde hoy se presentó un presupuesto muy poco alentador, donde prevé caídas para este año y para el que viene, y donde estamos en las puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para, creo que los que tenemos un poquito de memoria, el Fondo Monetario Internacional remite mala palabra acá en la Argentina, y todos estamos un poco asustados por lo que puede venir. Ahora, es curioso, ¿no? Porque... Entonces, a ver, en este contexto, creo que la tolerancia a la corrupción está en un rango menor. Y hoy nos interesa quizá el bolsillo. Es cierto, pero yo creo que históricamente la Argentina ha tenido, saquémoslo de Cristina, históricamente la Argentina ha tenido una tolerancia a la corrupción muy alta. Si no, no hubiéramos vivido las cosas que hemos vivido. Totalmente. Sí. Está percibida la Argentina en el exterior como un país, y yo estoy llena de anécdotas, de cómo los funcionarios de distintos, cuando venía un inversor extranjero, huían despavoridos. Bueno, de hecho no podemos aclarar el financiamiento de la política en ningún partido. Pero es que no hay ningún interés en hace hacerlo. Que se está tratando de legislar? Digo, ¿con qué se pagan las campañas políticas de todos los partidos, salvo los que hacen fotocopias a la vuelta de la casa? Ahora, es muy curioso porque a Cristina no le van a votar el desafuero, yo coincido con vos, pero sí se lo votaron a Devido. Era diputado, ¿sí? No es el ya sé, era diputado, pero digamos conceptualmente... Porque diputados y senadores ya han demostrado que tienen como una postura bastante disímil. Digo, con la ley del aborto quedó más que claro. Y creo que con el presupuesto también va a ser una discusión bastante reñida y bastante empantanada, porque una cosa es la postura de diputado, que ya quedó clara, con el desafuero debido, o con Cristina en el Senado con el desafuero con el desafuero en el Senado. Digo, hay dos posturas disímiles ahí que... El presupuesto también va a quedar empantanado, me parece, en esos dos ámbitos. Y en diputados lo pudieron votar porque se quebró de alguna manera el bloque del justicialismo, ¿no? Claro. Lo que es el Frente para la Victoria. Hubo algunas figuras que salieron como en soledad, digo, estoy pensando en María Emilia Soria, por ejemplo, y algunos más, como algunos que jugaron con el gobierno por intereses políticos o promesas que habían hecho en la campaña o por otras cuestiones. Debido se sintió traicionado. Y sí. Es un juego de traiciones, como yo decía. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar del presupuesto y vos me vas a hablar de tu gobernador, Perna. Del gobernador de La Pampa. Del gobernador de La Pampa. Ya seguimos.